Bienvenidas, bienvenidos. ¿Me escuchan? Muy bien. Bueno, vamos a ir comenzando. Todavía se están terminando de unir compañeras y compañeros. Seguramente están viendo ahí el numerito cómo va creciendo. Somos un montón conectadas, conectados hoy para comenzar el Atlético de Escritura. Para quienes todavía no me conocen y es la primera vez que se están uniendo a alguna de mis actividades gratuitas, ya conocen mi nombre seguramente porque lo vieron en las redes y en los mails, pero yo soy Marian Masover y hace más de 15 años ya que me dedico a la enseñanza de la escritura creativa. Este es el 6º año del Atlético de Escritura que organizo todos los años, en distintos momentos del año, en general en verano y a veces también en las vacaciones de invierno, junto con otras actividades gratuitas, que tal vez algunos ya estuvieron acá, o en seminarios gratuitos, o en otras clases magistrales, donde la idea es ir compartiendo herramientas que les permitan acercarse a quienes quieren iniciarse en la escritura creativa a la práctica de la escritura. Poder encontrar espacios como esta es la propuesta, proponer espacios como este que permitan que quienes, y esto seguramente les resonará a todos, quienes desde hace mucho tiempo vienen diciendo cómo me gustaría escribir, pero nunca empiezo y que siempre sienten que tienen ahí como una pulsión a punto de desplegarse, puedan encontrar este tipo de espacios donde empezar a reconocer su propia voz, sus propias imágenes y empezar a entender de qué se trata construir el oficio de la escritura. Y de eso se va a tratar el Atlético de Escritura. Ahora vamos a empezar a trabajar, pero para ordenarnos con cómo va a ser la dinámica de la clase. Por un lado habrán visto que está la grabación en marcha. No solo para quienes no están pudiendo participar del vivo, hay más de 1.200 inscriptos e inscriptas en el Atlético, así que ustedes son un montón hoy acá y hay muchos y muchas más esperando la grabación, y que es una energía hermosa porque van a estar compartiendo, aunque estemos todos en puntos remotos del país, e incluso había gente de afuera y transoceánica. Es una energía que vamos a estar compartiendo que me parece a mí motivadora, preciosa, que me ayuda a renovar siempre el deseo de volver a hacer nuevas ediciones del Atlético de Escritura, que es imaginar que estamos todos conectados y unidos cada mañana con la lectura, con la escritura, compartiendo lo que vamos a compartir, que ahora les voy a contar cómo está estructurado. Seguramente si ya leyeron con detenimiento el mail, ya tienen un panorama de cómo va a ser el trabajo durante esta semana, pero ahora se los voy a contar igual. Les decía que la clase está grabada, van a recibirla mañana. Les digo esto por si tienen algún problema con la conexión, que a veces se corta, o la electricidad, o se tienen que ir porque las rutinas domésticas, las actividades, pueden terminar de ver la clase con la grabación mañana cuando les llegue, y el lunes ya vamos a comenzar el Atlético de Escritura. Habrán notado también si intentaron abrir los micrófonos, que los micrófonos están silenciados, para poder preservar como la intimidad del sonido de la clase, que no se abran micrófonos en el medio y empiecen a llegar sonidos domésticos, los perros que ladran, los niños que lloran y todo eso. Sobre el final del encuentro lo que vamos a hacer es abrir los micrófonos para poder hacer ronda de preguntas, ronda de consultas, y que puedan llevarse también herramientas concretas y respuestas, tal vez a algunas dudas puntuales que puedan tener respecto de lo que va a ser la dinámica de trabajo del Atlético. Bueno, ya somos casi 130 conectadas, conectados, así que vamos a comenzar ahora sí más de lleno la clase de hoy. Como les decía al principio, el espíritu del Atlético de Escritura es que ustedes puedan encontrarse con la práctica de la escritura. Y para esto está organizado, y así es como yo concibo la pedagogía de la escritura, a partir de 3 pilares, que son los pilares con los que trabajamos también en mis talleres de escritura. Tengo acá algún alumno que viene a los talleres y se sumó al encuentro, al Atlético también. Entonces,
cuáles son estos 3 pilares con los que vamos a trabajar o a partir de los cuales vamos a pensar la construcción del oficio de escribir y la formación, la construcción de herramientas que necesitamos para poder desplegar nuestra escritura creativa o nuestra escritura literaria. Por un lado, vamos a trabajar, y de esto se trata este primer encuentro y otros más que van a tener grabados y en vivo. Por un lado, la formación más técnica, la formación teórica, ordenar la caja de herramientas que nos permite empezar a entender de qué se trata y qué herramientas necesitamos para desplegar la escritura. Tienen hoy este primer encuentro, donde además de conocernos vamos a hablar sobre el proceso de escritura. Seguramente si ya descargaron el primer instructivo, el primer cuadernillo, algún panorama se les habrá armado. El martes, con la segunda emisión del Atlético, van a tener una clase magistral grabada sobre construcción de voz narrativa. El jueves van a tener otra clase que les va a llegar también grabada con el link. Van a tener todo el día disponible el link para ver la clase online en el canal de YouTube sobre construcción de estilo, sobre música y ritmo en la escritura. Y el sábado que viene, cuando cerremos el recorrido del campamento del Atlético, vamos a tener la última clase sobre corrección literaria. Entonces, la idea es que ustedes puedan ir experimentando y sedimentando gradualmente todas estas baterías de herramientas que de algún modo conforman los cimientos de la escritura, ¿no? Vamos a decir, bueno, a lo largo de esta semana, la idea es que ustedes puedan ir construyendo esos cimientos sólidos y sobre todo, y acá vienen los otros 2 pilares, experimentados y pasados por la experiencia de escribir. La técnica, la teoría, en abstracto no nos sirve de nada. Nos sirve en la medida que nos ayuda a ordenar la praxis, a permitirnos quebrar los bloqueos, salirnos del no sé cómo hacerlo y poder empezar a poner en marcha la escritura. Entonces, así como vamos a tener este recorrido que empezamos hoy de formación de herramientas o de formación teórica, vamos a tener lo que es para mí el gran pilar del aprendizaje, que es la práctica de la escritura. A escribir se aprende escribiendo. No hay otra forma, como a tocar el piano se aprende tocando, y a jugar al tenis se aprende jugando, y todo lo que requiere experimentación es una analogía que nos va a servir para pensar esto. La escritura es sobre todo práctica. Entonces, lo que van a tener, ya lo saben, pero se los cuento un poco más en detalle, todos los días, desde el lunes hasta el sábado que viene, que cerremos con la clase de corrección, todos los días lo que van a tener es una consigna de escritura, una propuesta abierta, ya las van a ir descubriendo y van a empezar a entender cómo es el espíritu de cada una de las consignas, son todas consignas diferentes, que les van a permitir ir experimentando la escritura. El método del Atlético de Escritura yo lo construí del modo que yo enseño la escritura y que yo aprendí a escribir hace infinita cantidad de años atrás, pensando un método de 5 pasos, que parte del trabajo de inspiración y termina en el proceso de corrección. Entonces van a ir encontrando todos los días una primera consigna inspirada en un texto literario, porque ese es para mí el tercer pilar de la formación en escritura: leer mucho, leer cosas diferentes, entender qué es la literatura leyendo literatura, no estudiando definiciones, no pensando en las cosas que nos enseñaron escolarmente, sino pararnos desde la posición del lector, desde la experiencia estética, de registrar qué hace la literatura en nosotras, en nosotros, para entender qué es un texto literario, qué es una voz narrativa, qué es la emoción circulando en un texto literario, y todo lo que vamos a trabajar a lo largo de esta semana, ¿sí? Entonces, primer pilar, la formación técnica; segundo pilar, la lectura; y centro, que organiza; tercer pilar, pero ordenador de todo eso, y catalizador, y corazón del trabajo, escribir, para ponerlo en juego, para poder ir relacionándonos y metabolizando lecturas y herramientas.
en una voz propia y en una búsqueda propia y en una construcción propia de obra. Como les decía entonces, cada consigna, ahí sí, va a estar inspirada en un texto literario. Lo que van a tener todos los días es una propuesta de lectura corta, les va a llegar el material. La idea es que también puedan descubrir nuevas autoras, nuevos autores que tal vez no conocen y que eso lleva a abrir un poco el panorama de lecturas, a interesarse por cosas que a veces no sabemos ni que nos interesan o que nos gustan. Ya van a ir descubriendo todo esto a lo largo de la semana, pero sí, entonces, la idea es que a partir de ese primer disparador, que es tomar el contacto con la lectura, van a tener una consigna inspirada en un texto literario, observando algún procedimiento, reteniendo alguna imagen. Todas las consignas son distintas y apuntan a entender, a que ustedes puedan ir pescando diferentes modos de aparición de las primeras imágenes que nos llevan a escribir, ¿no? Como empezar a reconocer, puedo partir por la exploración del espacio, puedo partir por un recuerdo de infancia, ¿no? Puntos de partida diferentes que les sirvan a ustedes para reconocer y poner en marcha diferentes mecanismos a través de los cuales llegamos al germen, a la semilla que pone en movimiento un texto literario. Cada consigna va a ser distinta, cada lectura va a ser distinta, van a haber diferentes autoras y autores, y van a tener entonces después una guía todos los días, una guía de 5 pasos para ir llevando la mecánica de trabajo, que va a tener que ver con esto que hablamos hoy, con experimentar el proceso de escritura. Partir de esa inspiración, avanzar hacia el acopio, empezar a movilizar imágenes, y sobre esas imágenes que empezamos a movilizar y que hacemos que el texto y la idea del texto empiece a crecer en nosotros, van a tener después una guía para escribir el texto literario. Ese recorrido lo van a tener paso a paso y orientado todos los días. Ahora vamos a hablar del proceso de escritura y vamos a hablar del espacio de escritura, pero la propuesta va a tener que ver entonces con que ustedes van a recibir el Atlético todas las mañanas, con el desayuno, o no sé cómo son sus rutinas, pero cuando se despierten, y bueno, salvo que se despierten a las 5 de la mañana, pero si se despiertan a las 8:30, van a tener en su bandeja de entrada el Atlético de Escritura, y la idea es que ustedes puedan organizarse a lo largo del día para desarrollar las actividades que el Atlético les proponga. Y que entonces lo que van a poder ir ahí es descubriendo y construyendo cómo la escritura depende, poder escribir depende también de construir hábitos de escritura, que es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De darle tiempo y darle espacio de trabajo, de construirnos al interior de las rutinas de nuestra vida, rutinas que nos posibiliten estar con la escritura. Y de eso se trata también armar un proceso. Ahora vamos a volver a todo esto. ¿Qué quiero decir con esto? Que se armen todos los días un tiempo de trabajo. Que ustedes van a saber cómo, y se van a ir hoy de acá pensando en esto, ¿no? Cómo organizar su día para tener el tiempo que ustedes quieran dedicarle al Atlético. ¿Tienen que hacer todos los ejercicios sí o sí? No. Tienen que ver, ustedes lo hacen lo que quieren. Les va a llegar el mail. A veces me mandan mails que parecen escritos por chicos de primaria, ¿no? Pero puedo no hacer. Es de ustedes el trabajo. Es de ustedes la propuesta. No están obligados a hacer nada en particular. A veces ustedes, ay, no, pero uno siente, no hice esto y me estoy quedando atrás. Y a veces tal vez la primera aproximación simplemente es leer el texto, leer la consigna y empezar a entender eso, aunque no llegamos a escribir. O haber hecho el acopio y no hacer después el ejercicio de construcción del texto literario y saber que, bueno, que ahí me quedó un texto gestándose, que tal vez en algún otro momento lo puedo agarrar y seguirlo, aunque no sea a lo largo de esta semana. ¿Se entiende esto que digo? Muy importante que ustedes se lo tomen como un espacio para ustedes y no como un espacio para tener que cumplir con nada, que es lo más alejado del espíritu de escribir. Con las únicas que tienen que intentar cumplir es con el deseo de ustedes, con eso que motorizó el estar acá, que los llevó a inscribirse, que los llevó a levantarse, seguramente no vimos si estamos todos con el mate, a prepararse el mate, el té, el desayuno, y disponerse a estar acá y a intentar llevarse algo de acá
que los acompañe y las acompañe en la materialización de ese deseo de escribir. Así que de eso se trata el Atlético, de que sea un espacio de disfrute para ustedes, un espacio de encuentro con cosas inesperadas, que todavía no sabía que me gustaban, que todavía no sabía que podía hacer, que todavía no sabía que me pertenecían, como a veces uno conoce ya que, ¿no? Que le pertenecen otras cosas. Sé que me gusta leer, sé que me gusta la música, sé que me gusta el yoga, lo que sea, ¿no? Tenemos que tener la posibilidad de encontrarnos con los espacios donde esas pequeñas pasiones que tenemos se ponen en marcha para darnos cuenta, ¿no? De qué se trata y cómo repercute en nuestra vida hacerlo. Así que esa es la invitación, y anótenselo bien grande. Hacen lo que quieren, es de ustedes. No tienen que cumplir con nada. No me manden mails pidiéndome permiso para no haber hecho un ejercicio. A veces me mandan mails, pero yo no hice la consigna así, la hice allá. La adaptan, lo hacen. Es de ustedes. El juego está abierto y la escritura es juego. Es juego en un montón de sentidos. Así que queda hecha entonces la invitación y la aclaración. Hablábamos recién, ¿arrancamos? Ya arrancamos, pero arrancamos. Van a ver que yo cada 20 minutos le digo arrancamos como si estuviésemos ya recontra comenzando. Bueno, hace un ratito yo recién les decía, vamos a situar técnicamente herramientas vinculadas con el proceso de escritura. Y lo primero que nos aparece cuando nos aparece la palabra proceso de escritura es la noción de proceso. Y lo que entonces nos permite pensar es, entonces, ¿qué no es la escritura? Si sí es un proceso, ¿qué no es? ¿No? ¿Qué sería lo contrario a la idea de proceso? Vamos a empezar a trabajar o a desmontar entonces algunos mitos que portamos y que nos alejan de la idea de escritura. Cuando hablamos de muchas veces de escritura o la huella que nos queda por haber leído, por haber transitado la escuela, nos queda la sensación, cuando hemos leído textos terminados, textos publicados, de que hay algo que no requiere proceso, que la escritura depende algo así como del genio creador, ¿no? Como que quien escribe se sienta y de principio a fin, ¿no? De la primera palabra a la última del texto, domina bajo una especie de impulso natural, como un don de nacimiento, ¿no? Ese texto literario, que sabe de comienzo a final cómo es, y uno se siente obviamente muy lejos de esa posibilidad, porque lo que nos pasa, ni bien nos acercamos a la escritura, es que trastabillamos, que empezamos y no nos damos cuenta, ¿no? Cuando se nos presenta a nosotros la escritura, se nos presenta de un modo más obturado. Entonces lo que vamos a despejar primero es esa idea de don, de que el texto sale de la noche a la mañana, de que me siento una noche, soplo, y que no requiere ni herramientas ni proceso de trabajo. La escritura requiere proceso de trabajo, y lo que tenemos al principio es siempre algo más bien amorfo, que no, a veces ni nos imaginamos cómo eso va a terminar siendo un cuento, porque se nos presenta de un modo muy descompuesto. Escribir es atravesar ese proceso para llegar a componer el texto. ¿Recuerdan la idea de composición? Yo ya cuando fui al colegio casi no se hablaba de hacer composiciones, pero hay algunas generaciones que deben haber todavía, ¿no? Estudiado la escritura en la escuela a partir de la idea de composición literaria. Lo que nos podemos quedar de esa palabra es que hay que componer, es decir, reunir partes, armar un todo compuesto, y en general lo que tenemos al principio es algo que está bastante descompuesto, en el sentido de que está más suelto. El proceso de escritura es el proceso a través del cual llegamos a obtener ese resultado. Piénsenlo en términos casi fabriles, ¿no? Como del producto, ¿no? De la materia prima al producto terminado. ¿Qué hay en el medio? Un proceso. Y lo que tenemos que conocer es ese proceso de producción, ese proceso de gestación de un texto literario. La escritura está hecha de procesos
que cuando leemos un texto terminado se nos vuelven invisibles, no podemos acceder. No sabemos por dónde empezó a escribir, quién empezó a escribir, no sabemos las cosas que sacó, las pruebas que hizo, si pasó el narrador de primera a tercera hasta encontrar la voz narrativa, si empezó narrando en presente y después se dio cuenta que mejor narrar en pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Se nos pierde el proceso y solo nos encontramos con el resultado, ¿no? Como con el material terminado. Lo que vamos a empezar a pensar y vamos a experimentar a lo largo del Atlético es toda esa otra parte que está antes del material terminado. La escritura requiere proceso y el proceso requiere tiempo. Todos los procesos se desarrollan en el tiempo. Y podríamos agregar en el tiempo-espacio. Necesito sentarme, encontrar los momentos y la disposición física y mental para entrar en estado de escritura. La disponibilidad para entrar en estado de escritura. Cuando escribimos, movilizamos nuestro lenguaje, movilizamos nuestras imágenes, movilizamos nuestra emoción, y eso es un corte, una interrupción y un entrar en una dimensión que no es la que tenemos activa todo el tiempo en la vida cotidiana. Tenemos que poder hacer ese corte y ese otro espacio. Por eso insisto en que el proceso requiere tiempo y requiere espacio, que no es solo tiempo, ¿no? Como, bueno, a ver cuando tengo 2 horas, sino darle una calidad a esas 2 horas, de bloquear las interrupciones, y yo estoy queriendo escribir y estoy con el celular y con las cosas de trabajo, ¿no? Lo más probable es que no pueda poner en marcha los procesos propios de la emergencia de la imaginación, esa disponibilidad que requiere una mente disponible y un cuerpo disponible para que salgan las palabras, para que la emoción se produzca. Piensen entonces o empiecen a experimentar esos ratos, esos bloques que se guardan para ustedes de un modo bien protegido. La escritura es un gran acto de intimidad. Es de soledad, pero sobre todo de intimidad, con una misma, con sus recuerdos, con su lengua, con sus fantasmas. Y eso es difícil, ¿no? Hacerlo mediado por interrupciones. El proceso de escritura se desarrolla en el tiempo-espacio, y ese tiempo-espacio tiene que tener el carácter ritual, carácter de lo sagrado. Ármense rituales que les permitan entrar en la escena de escritura, que puede tener que ver con ambientar el lugar en el sentido de, no sé, de la infusión que más les guste, una música, algo, ¿no? Que si hacen yoga o meditación, una pequeña respiración. No es sentarse y empezar a tipear. La escritura no empieza en el gesto del movimiento de tipear, empieza adentro. La escritura es un acto proyectivo. Proyecto en el lenguaje, en la lengua, en palabras, hago aparecer en palabras algo que no es del orden de las palabras, que es interior, que tiene que ver con nuestras imágenes, con nuestra imaginación, con nuestras emociones, con nuestras visiones. La escritura empieza adentro, introyectando imágenes, movilizándolas, haciéndolas existir para mí, para después poder traducirlas y llevarlas a palabra. Esto es súper importante para empezar a entender el proceso de escritura. Empieza adentro, empieza movilizando las imágenes internas. Van a ver cuando reciban las consignas del Atlético, van a tener un primer paso, que es el de inspiración, que es el leer y observar alguna imagen, algún procedimiento en un texto, y el segundo paso es el paso que yo llamo evocación, que tiene que ver con empezar a introyectar, a amplificar el trabajo de la imaginación, la facultad de producir imágenes. Eso es la imaginación. Destellar un recuerdo, detenernos en algo que observamos, para que eso funcione como semilla, como primera materia de un texto literario.
Y eso requiere ese espacio, ese tiempo ritual. Cuando digo ritual, digo, tengan sus objetos para escribir, descubran si les sirve más escribir en papel o escribir directo en la compu. El espacio es cómo lo materializo, cómo le doy cuerpo a la práctica de escritura. ¿De qué se va a tratar para mí escribir? ¿Dónde me va a servir? ¿Dónde me voy a sentir más movilizada, más inspirada? Tengo un escritorio, me gusta un bar de mi cuadra, lo que ustedes puedan poner adentro de esta idea de construir el ritual de escritura, de construirse la escena, el tiempo-espacio, para que emerja algo que no es solamente el tipeo de palabras, es la aparición de la imaginación. Muchas veces esto lo veo, como les dije al comienzo, hace muchos, muchos años que yo enseño a escribir, tengo muchos grupos, muchos alumnos, por suerte, todos los años, muchos alumnos en los espacios de taller, que no son estos espacios así como estas clases magistrales, sino que son grupos pequeños en los que entramos rápidamente en contacto con cada una, cada uno, con qué lo mueve a escribir y demás. Siempre en las presentaciones aparece algo que tiene que ver con el miedo a tener imaginación. No sé si voy a poder escribir, no sé si voy, ¿no? Me gustaría escribir, pero no sé si tengo imaginación, no sé si voy a poder. Son como lugares comunes o transversales a todos los que se acercan por primera vez a la escritura. La imposibilidad de saber si lo voy a lograr. Una forma de quebrar esa primera barrera, ese primer miedo, es entender que no se pasa directamente al papel, ¿no? Que ir a tratar de escribir algo sin haber primero movilizado en uno, dispuesto ese espacio de trabajo, construido imágenes internas, es algo que rápidamente nos va a llevar a frustrarnos, ¿no? Como quiero escribir pero no me sale nada. El proceso de escritura parte no de tipear, sino de acopiar. Vamos a hablar entonces del proceso de escritura, hablamos del tiempo de trabajo, del espacio de trabajo. Voy a decirlo con esta palabra, que a mí me gusta mucho, que es la calendarización del trabajo. La escritura requiere construir hábitos, rutinas, y eso necesita estar adentro del calendario, para después que ese tiempo más regulado por la agenda permita la emergencia de ese otro tiempo subjetivo propio, donde, bueno, yo no sé para qué me van a rendir 2 horas, pero sé que me tengo que destinar esas 2 horas, porque si no, lo más seguro es que no aparezca nada. Y si me dice, ay, tengo que hacer esto rápido, media hora, uno se convierte en una especie de oficinista tratando de meter la escritura, y no va a aparecer nada ahí, si uno no le da su tiempo, si uno no le da lo que la escritura y el proceso de creación requiere, que es como una cierta disponibilidad y poder estar un poco con la incertidumbre, que es, no sé todavía bien qué va a aparecer, cuánto me va a llevar, si lo lograré este sábado a la mañana, o tal vez me queden ideas muy vagas y a la segunda vez que me siente recién vayan a aparecer. Todo eso no lo podemos anticipar. Lo que tenemos que saber es que nos va a pasar y que entonces todo lo que necesitamos es armar esas rutinas de trabajo para empezar a entender el trabajo en el tiempo y en uno, que es no aleatorio o azaroso, porque justamente aprender a trabajar y construyendo un oficio tiene que ver con que no sea tan aleatorio, sino con saber cómo tocar esos resortes, mover esos lugares en uno, que nos posibilitan que aparezca la escritura. Vamos a pensar entonces el proceso de trabajo organizado en el tiempo y organizado en etapas. ¿Qué es un proceso? Algo que está armado en el tiempo, algo que se despliega en el tiempo y por etapas. En un proceso no se hace todo el tiempo todo junto. Lo que tenemos son etapas parciales, zonas que nos proponen diferentes actividades. Y piénsenlo en cualquier actividad que ustedes hagan. Si alguien estudia canto, sabrá que tiene primero una, ¿no? 10 minutos de calentar la voz y después no sé qué, y después, ¿no? Y hay como siempre un proceso. Llévenlo a la disciplina, que conozcan esto y piensen si no tienen ahí siempre un proceso, un método de trabajo.
Vamos a pensar el proceso como el método, entonces, ir construyendo y adquiriendo y sedimentando y dominando un método de escritura, que vamos a pensar dividido en 3 etapas. Hago un poquito de silencio porque veo que anotan. Así llegan a anotar todo lo que quieren anotar. Todo esto lo tienen en el instructivo que recibieron en el manualcito y sobre todo todos los días lo van a ir experimentando y en cada instancia de la guía van a aparecer ejemplos de qué, ¿no? A copiar en qué sentido y cómo guiar esas primeras notas de la copia. Así que esto es simplemente un pantallazo más como de encuadre teórico para que vaya resonando todos los días cuando vean las consignas. Todo esto lo van a experimentar y lo van a tener como muy ejemplificado con la guía paso a paso de cada consigna de escritura cada día del Atlético y lo van a descubrir en su cuerpo cuando se sienten a hacer las consignas de escritura de cada día y a construir los textos literarios con los que ojalá puedan llegar a construir cada día con las consignas de escritura. Vamos a arrancar entonces por la primera etapa, que es la etapa del acopio. Como les decía recién, vamos a hablar de 3 momentos. La etapa de acopio, la etapa de escritura en extensión y la etapa de corrección o de construcción de la versión final del texto. Pongan acá los nombres que ustedes quieran. Si no les gusta la palabra acopio, pueden poner preescritura, pretextos, investigación, borrador, escrituras borradoras, borradores, construcción de borradores. A mí me gusta llamarlo acopio porque remite a cierta construcción de acumulación, ¿no? Acopiar es acumular. Vamos a hablar un poquito del acopio, vamos a hablar un poquito de la escritura de la primera versión o de la escritura en extensión y de la corrección. Empezamos por el acopio. Como yo les decía recién, si pensáramos el proceso de escritura a partir de esa metáfora fabril del proceso de producción de una manufactura, podemos pensar que partimos de materia prima y lo que obtenemos por resultado es, ¿no?, la materia procesada. De las papas que salen de la tierra a la papa frita horrible empaquetada, ¿no? Bueno, lo que buscamos es entender cómo es ese proceso con la gracia de la búsqueda de ese resultado final que para nosotros es el texto literario, ¿no? La maravilla del texto literario. Digo la maravilla porque quienes tenemos la experiencia de leer y dejarnos atravesar y conmovernos por lo que leemos, sabemos que hay ahí una fuerza y una potencia muy grande, ¿no? La de tocar a otro, ¿no? Un texto literario es aquel que es capaz de construir una escena de lectura para otro, ese placer con el que nos encontramos cuando nos sentamos frente a un texto literario y que entendemos como experiencia estética, ¿no? Que no es lo mismo que sentarse a leer el diario, aunque nos puede gustar también leer el diario, pero son 2 experiencias sensoriales y emocionales diferentes. Hoy estamos hablando de la escritura literaria. Pensamos el acopio entonces como ese primer estado de indagación. Para llegar a la escritura, primero tengo que poner en movimiento esas imágenes que me van a posibilitar escribir. Y yo estoy diciendo una y otra vez la palabra imagen, imagen, imagen. Y vamos a hablar un poquito entonces esto, del punto de partida de la escritura son nuestras imágenes. Es decir, que no es algo que a veces aparece como una idea en la construcción de qué necesito para empezar a escribir. Y a veces aparece la sensación de que para escribir tengo que tener algo para decir. Vieron que incluso cuando estudiábamos en la escuela aparecía eso, ¿no? Como qué quiso decir Cortázar, ¿no? Como una especie de pregunta ordenadora de la literatura que generó en muchos una idea de que lo primero que tengo que saber qué tengo
para escribir es ¿qué tengo para decir? Como si uno estuviera obligado a tener algo para decir, o si los textos salieran a buscar lectores teniendo algo para decir. Piensen en su experiencia de lectura. Al final lo que tienen es una experiencia para narrar los textos, ¿no? O sea, mover un sistema de imágenes, tiempo, espacio, personajes, una historia, proyectada como una especie de película hecha de palabras en la mente del lector, que nos genera interpretaciones, nos genera imágenes, pone en movimiento nuestras ideas, y en todo caso nos hace pensar, o nos hace sentir, o nos reacomoda ciertas percepciones de mundo. Pero un texto literario no es un texto que tiene algo para decir, en todo caso es un texto que tiene una historia para contar, un mundo para desplegar cargado de sentidos para el lector. Y ese mundo a construir, ese universo, ese mundo que se pliega, que se agrega a nuestro mundo cotidiano, las historias que empiezan a añadirse a nuestra experiencia, están hechas de imágenes. ¿Qué son las imágenes? Coordenadas de tiempo y espacio, así las vamos a definir, tensadas por la presencia humana, construidas en su singularidad. Vamos a desmontar esta noción entonces de imagen. Partimos de imágenes significativas, cargadas de un sentido para nosotros. Tiempo-espacio tensado por la presencia humana es ver algo en un lugar y que eso sea particular. El germen de una narración, el germen de una historia, una visión que puede estar hecha de la materia del recuerdo, alguna imagen que insiste en mí y me persigue, que puede tener que ver, vamos a experimentar muchas distintas imágenes, un recuerdo de infancia, el sedimento de alguna observación en la vida, alguna cosa que vi y que me desacomodó, las huellas de otras lecturas, de otras películas, de, ¿no?, lugares que empiezan a poner en movimiento nuestra imaginación, que tienen todo el valor de ser imágenes porque se nos presentan como necesidad de escribir sobre eso. Para empezar a escribir hay que tener visiones internas, visiones cargadas de una emoción. ¿Qué estoy viendo? Una mujer sola que riega sus plantas en el balcón, eso es una imagen a la que le puedo empezar a desplegar preguntas. Empiezo a reconocer, claro, mi abuela con sus plantas, esto es el recuerdo de mi abuela. Y la pregunta tal vez por la soledad que empieza a estar inscripta en esa imagen, ¿no? Y entonces me empiezo a preguntar por qué está sola y qué le gusta de las plantas. Y se me empiezan a aparecer más imágenes y más asociaciones, la imagen, el acopio, el acumular y tomar notas en relación a las imágenes, se mueve por asociación. Una imagen trae otra, una pregunta que le hago a la imagen abre otra. ¿Por qué está sola? ¿Pero tuvo hijos? Ah, debe ser que el hijo no le habla. ¿Te entiendes esto que digo? Y entonces ahí se me empieza a configurar con fragmentos dispersos una hipótesis de imagen generadora. Me empiezo a preguntar, ¿pero y qué orígenes tiene esta mujer? Ah, claro. Empiezo a percibir sensorialmente, ¿qué cocina? Ah, cocina judía. ¿Se entiende qué van a aparecer ahí? Imágenes propias. Me viene, pasé de una abuela a la otra. La de las plantas era mi abuela materna, que era italiana. La de la cocina judía era mi abuela paterna. Y ahí empieza a trabajar la imagen, ¿no? De restos que vienen de distintos lugares, arman algo nuevo. Se me juntaron las dos vejeces que conozco, o que conocí de chica de más cerca. Ahora tendría que agregar la vejez de mis propios padres. ¿Se entiende esto que digo? ¿De qué se trata trabajar una imagen? Dejar que aparezcan en nosotras, en nosotros, zonas del recuerdo, zonas de la observación, y que vayan armando desde ese mosaico asociativo
una imagen generadora, un punto de partida que me permita empezar a entender de qué se trata lo que quiero escribir. El acopio es ese espacio de indagación personal, donde todavía no me estoy preguntando por la forma del texto. Me lo voy a preguntar después. Cuando empiece a trabajar el texto, tengo que empezar a pensar por dónde empiezo, cómo es la voz narrativa, narro en primera, narro en tercera, narro en presente. Ya la segunda clase del Atlético, el martes, van a tener una clase específica de construcción de la voz narrativa. Que ya implica el procedimiento de armado del texto, donde ya empiezo a ver cómo cuento lo que cuento. Pero en el acopio todavía permanezco en esa exploración expresiva, en indagar mis imágenes personales, en desorden, sin preocuparme por cómo, en qué orden ni de qué manera van a llegar al texto, sino dejando que vayan componiendo una especie de bruma que se va volviendo cada vez más precisa, y que hace que ese texto empiece a existir en mí, donde no había nada, donde había destellos muy sueltos, sensación, una emoción imprecisa, empieza a aparecer una materia más concreta. Y esa materia más concreta es la que me da como esa seguridad de llegar al papel y tener algo para escribir. La imagen requiere indagación, exploración sensorial. La escritura narrativa, la escritura literaria se construye a partir de imágenes sensoriales. Escribir se trata de hacer ver al lector, de hacer experimentar una realidad vívida. Esa sensación que tenemos cuando leemos literatura de haber estado ahí con nuestro propio cuerpo, la sensación de que hay una verdad que encarna, que ese mundo existe con peso y dimensión propia. ¿Por qué cosa está dada? Por la narración en imágenes, por lo que nos hace ver, sentir, oler la prosa. La palabra construyendo imágenes sensoriales. El trabajo de acopio, el trabajo de indagación de las imágenes es el de explorar a través de las imágenes sensoriales. Quiero decir, si yo veo un balcón con plantas, todavía esa imagen es bastante general, la tengo que particularizar. ¿Qué plantas? ¿Es invierno? ¿Es verano? ¿Es el jardín de invierno? Pienso esas cosas, ¿no? Por ejemplo, digo, empiezo a trabajar sobre un jardín de invierno, que tal vez es algo más raro, más extraño, con más ecos sensibles, ¿no? Donde, vieron que hay plantas, no sé si lo saben, hay plantas hay flores que florecen en invierno, que se llaman jardines de invierno, hay gente que se dedica a hacer jardines de invierno, una práctica. Entonces, ¿no? Me acuerdo que existe eso y empiezo a trabajar con eso y vuelvo a agarrar el libro que leí esa vez sobre jardín de invierno y me pongo a investigar cuáles son esas plantas y tal vez ahí ya tengo una primera escena para empezar a contar, entonces. Y le pongo un nombre al personaje y me doy cuenta que se llama Adela y empiezo a construir en la escritura una imagen donde Adela está trasplantando no sé qué planta, porque era, por supuesto que no sé cuál es una planta de jardín de invierno, no es la azalea, pero supongamos que la azalea. Entonces, de ahí viene la musicalidad, y por qué me viene esa, ¿no? Todo uno puede interrogarlo desde dónde me viene una cosa y no otra. Y entonces ese trazo me empieza a dejar escribir, porque veo a Adela trasplantando, veo una acción concreta desplegada en el tiempo y en el espacio. ¿Se entiende esto que digo? Y ahí uno siente que ya tiene algo atrapado. Donde no había nada, empezamos a tener una sensación. Y no sé qué habíamos dicho del hijo, ¿no? Entonces veré cómo cuento lo de la planta y lo del hijo. De eso se trata. Acopiar, acumular imágenes hasta que empiezan a tener un sentido cohesivo, la sensación de que son parte de la misma historia y que tienen relación entre sí, esas imágenes, que arman la imagen generadora, el germen de un texto literario. ¿Partí de una idea? No, partí de imágenes. ¿Descubro ideas en esas imágenes? Sí, claro.
La imagen puesta al servicio de hablar del conflicto madre-hijo. La imagen al servicio de hablar el tiempo de ocio y el tiempo que se abre de la vejez. La vejez puesta, no sé, al servicio de los muchos recuerdos. Yo me acuerdo mucho de mi abuela, estar todo el tiempo adherida al pasado, ¿no? Y siempre están contando y contando. ¿Se entiende esto que digo? Son núcleos que yo puedo traer si pienso en esas zonas de la imagen. Ese es el trabajo de acopio. Entender por qué se me aparecen algunas imágenes. Y sentir que me resuenan, que las quiero escribir, que no es cualquier imagen la que me viene. Y algo muy importante, y en esto también quiero que se lo anoten bien grande, esto es muy importante. Otra sensación universal con la escritura, vinculada con esos miedos que tenemos, es sentir que las imágenes deben ser insuficientes. Me viene una imagen y en vez de atraparla y profundizarla, le empiezo a cuestionar y a descartar. Esto es muy obvio, esto ya existe, hay 700 cuentos así, esto a quién le va a interesar. Obturo el proceso pleno de imaginación con un montón de objeciones que me alejan de la escritura. ¿De dónde me alejan? Del miedo de lo más propio. Es el miedo de lo más propio, que aparezca lo más propio. Me aparece una imagen potente, poderosa, que me pertenece, lo primero que me va a aparecer es una reacción más bien temerosa. ¿A quién más le va a resonar esto? ¿A quién le puede importar? La tarea es, cuando les resuene de verdad una imagen, es estar atentas, atentas a darle el sí. Sí. La convicción tiene que venir de ustedes, no va a venir nunca de afuera. Necesidad de escribir sobre esto. Piensen en todos los cuentos del mundo. Están hechos de eso, de la convicción de quien escribió, de que eso me iba a interesar. Observen cuando lean los textos que yo les voy a proponer a lo largo del Atlético. Textos hechos de una convicción y después de un trabajo sobre la prosa, sobre las imágenes, sobre el sentido de lo que esas imágenes despliegan para que resuenen en el lector. Pero lo primero que necesitamos es no interrumpir, no obturar, no bloquear esa construcción genuina, auténtica y muy primigenia que empieza a emerger con nuestras imágenes, con ese miedo a la insuficiencia, con ese, ¿no? Son voces que nos vienen de afuera, no son propias, nos cuelan. Vivimos sumergidos en esa comparación, en esa objeción, quién soy yo para escribir, vienen un montón de cosas pegadas a eso. Mirá, yo, ¿qué me hago? La que quiero escribir, llenamos, agotamos nuestra energía creativa enloqueciéndonos con esa especie de rumor, ese run run improductivo absolutamente. Interceptenlo rápido, sáquenselo de encima y avancen. Y disfruten de que tienen una imagen y trabajenla a fondo hasta que de verdad ustedes sientan que está buena. A veces puede ser que uno sienta, esto más o menos, pero es la que tengo. No podemos tener otras que las que tenemos. Nuestras imágenes es lo más valioso que tenemos, es lo intransferible, el modo en que se conectan esas partes sueltas y que entonces, si se quedan con esta idea, para mí la clase tuvo ya su sentido hoy. El proceso ustedes lo van a aprender, el proceso no pierdan el tiempo objetándose lo que viene de adentro de ustedes. Trabájenlo lo suficiente hasta que ustedes sientan que vale la pena. Pero convénzanse de que eso es la materia prima de la que están partiendo y de que ustedes saben, aunque no puedan todavía entender en qué sentido y en qué medida, que hay un valor ahí. Y que si ustedes encuentran ese valor a fuerza de trabajo, el lector también lo va a poder reconocer. Obsérvense ustedes cuando leen, los generosos que somos cuando leemos y cómo todo eso se convierte en objeciones cuando empezamos a escribir. Todo lo que ¿no? Enseguida, todo eso puesto en nosotros es como siempre insuficiente. Tengan esto en cuenta. ¿Seguimos un poquitito más?
Saben que estamos, que tenían, si vieron, se vieron el mail, hoy hasta 12:30, así que vamos a avanzar un poquitito más y después abrimos rondas de preguntas para quienes quieran comentar algo o se hayan quedado con alguna duda en relación a estas cosas que estábamos planteando para poder avanzar. Hablamos entonces del trabajo de acopio como esa primera etapa exploratoria del proceso de escritura, de movilización, de introyección de imágenes en mí, de movilización interna, de restos, de fragmentos que tienen que ver con lo que va a ser ese germen del texto literario. Indagar tiempo, espacio, tensado por la presencia humana. Como que yo les decía recién, el balcón con la señora. ¿Registran eso? Eso es en invierno. Eso es un tiempo, y digo, esta imagen es ahora, es en los 90, es en los 80, suena la radio, suena Malvinas, ¿se entiende? Le doy cuerpo singular. La clave de una imagen es la singularización. Si yo trabajo muy en general, la imagen todavía no me da nada. Y torsiones, por ahí me doy cuenta y digo, ay no, pero no es un balcón, mejor es el patio trasero de una casa de pueblo, y entonces la asocio con algún otro pueblo. ¿Se entiende esto que digo? Torsiono, profundizo en las preguntas, hasta encontrar como algo que me entusiasma, que me da ganas de meterme por ahí y profundizo. Es el jardín de invierno, bueno, voy a investigar, googlear, agarrar el libro de plantas de invierno y prácticas de jardín de invierno, y necesito empezar a construir elementos biográficos, y pienso, ¿quién es esa mujer? Y ¿cómo se llama? ¿Qué orígenes tiene? ¿Qué cocina? ¿No? Le empiezo a dar cuerpo singular, empiezo a asociar con lo que para mí tal vez es una, no sé, las prácticas de una abuela, pero no necesariamente. A ustedes se les pueden, por ahí dicen, ay, no, eso es una obviedad, y no sé, se les arman otras cosas menos convencionales, y empiezo a quebrar lo obvio y el sentido común, y empiezo, ¿no? Como a pensar por otras vías, y pienso, una mujer que tal vez fue pionera en su época y decidió no tener hijos cuando todas las mujeres tenían hijos, entonces se está preguntando ahí con las plantas, recorriendo esa vida y esas decisiones. ¿Se entiende esto que digo? O sea, buscan, preguntan y toman notas, cuadernito de notas, donde todo eso va decantando, para poder atraparlo, para no perderlo, donde empiezo a probar algunas escenas. Tal vez el acopio requiere buscar material de archivo, fotos, investigo, me lleno primero yo del mundo del texto literario para que eso después se pueda proyectar en la escritura. Primero tengo que introyectarlo, tenerlo disponible en mí, para que eso después pueda proyectarse en la escritura. Y no al revés. No voy a poder escribir nada si primero no estoy llena de eso. No voy a poder llegar a Mar del Plata si no cargué el tanque de nafta. Por más auto, ruta y que todo esté, hay un movimiento ahí que no. Bueno, ese acopio va a ser el combustible de la escritura. Y esa parte, y esto lo van a probablemente descubrir cuando estén trabajando con las consignas del Atlético, un momento muy grácil y muy pleno de todo proceso de escritura. ¿Por qué? Porque todavía no estoy preocupada por nada, porque todos son potencialidades y posibilidades, porque el acopio está lleno de potencia, y todavía no tengo los problemas técnicos de la escritura, que son los problemas de la forma, cómo hacer llegar eso al texto, que es algo que me voy a encontrar en la segunda tarea, y que por ahora no importa, me lo olvido, empezaré a sentir pequeños rastros, pulsiones, pero en principio el acopio tiene, vamos a decir así, como esa virtud. Entonces dense tiempo, dense espacio para copiar en esas zonas. La construcción de los personajes, el imaginario alrededor de los personajes, el imaginario alrededor del espacio-tiempo donde las historias se despliegan. El balcón de invierno, el jardín de invierno en el balcón, y la mujer, la jardinera.
Ahí puedo pensar, cuando empiezo a pensar, la jardinera, puedo decir, tal vez tiene como una ídola, y empiezo a pensar si hay alguna referente de la jardinería, como un fotógrafo tiene un fotógrafo de referencia, o un autor, ¿no? Y entonces empiezo a buscar por ahí, ¿no? Y exploro, abro ese mundo. En vez de querer cerrarlo rápido y resolverlo, que es algo que hay que esquivar todo el tiempo en la escritura. Querer resolver rápido. Si resuelvo rápido, me quedo en la superficie, me quedo en lo obvio. Si yo le doy tiempo al acopio, expando preguntas, llego a hallazgos más inesperados para mí, como partí de una imagen y de repente llegué a preguntarme por si alguien de la jardinería tiene algo así como un maestro. ¿Se entiende esto que digo? Entonces tal vez ahí, y a mí empieza a aparecer otra cosa, que digo, claro, si a mí me reinteresa la relación, en mi vida está hecha de eso, maestro-discípulo, porque tuve grandes maestros, porque me dedico a formar alumnos, ¿se entiende? Entonces puedo reconocer y tal vez algo de ese núcleo que me es muy propio lo puedo llevar a un terreno completamente diferente y encontrar ahí emociones y zonas que me son propias, ¿no? Como hablar, volviendo a esto, ¿no? ¿Qué está hablando en mí? Hablar de algo que me conmueve, que me interesa, que me interroga, en un sistema de imágenes desplazados, que está tramado por otras imágenes, otros recuerdos, esa amalgama es la amalgama en la que se cuece la materia prima de la escritura y adquiere forma. No acopien rápido, deténganse en el tiempo de acopio. Cuanto más acopien, más singularidad, más potencia, más deseo y más nafta van a tener para el trayecto del cuento, para el trayecto de la narración, el trayecto del relato. Se acopio rápido, se acopio, siento que ya estoy, que ya estoy, que ya estoy, después el resto del proceso sufre como esa especie de cortocircuito del acopio corto. Hablamos de un primer momento del trabajo de acopio, movilización, introyección de imágenes, activar la disponibilidad de esas imágenes en mí. Y hay un momento en el que hay que decidir empezar a escribir. Ustedes cuando hagan el ejercicio del Atlético van a tener todo esto como compendiado, ¿no? En vez de desplegado como en el tiempo que lleva, van a tener todos los días ejercicios más cortos, donde van a poder ir experimentando todo esto. ¿Qué sería entonces pasar a ese segundo momento? De empezar a construir el texto literario. Yo le digo la construcción del texto en extensión, la construcción del primer borrador. Salgo del acopio y empiezo a trabajar en el texto literario. Es decir, a darle forma, a darle estructura. Y ahí entonces sí me empiezo a encontrar con la necesidad de poner en juego coordenadas más vinculadas con la construcción neta de un texto literario, que es cómo contar lo que quiero contar. Un texto literario es a la vez un sistema de imágenes que le dan contenido a la historia y una forma, un molde que se construye y que es parte de la creación literaria, que es la estructura a partir de la cual esa historia se va a desplegar ante los ojos del lector y que implica la construcción de un recorrido de principio a fin, construcción de un primer borrador. Como les dije hace un ratito, en la clase del martes van a tener una clase específicamente dedicada a esta construcción de la forma de la narración a través de la construcción de la voz del narrador, con mucho detalle, con muchos ejemplos para observar cosas que a veces tenemos muy vagamente como un recuerdo escolar. Narrar en primera, narrar en tercera, narrar en pasado, tono, atmósfera, ¿no? Todas cosas que tienen que ver con la construcción del punto de vista, ¿sí? Todas cosas que tienen que ver con después desplegar la historia en un texto literario. Vamos a situar simplemente que, en principio, tenemos que pensar por dónde empiezo a contar y con qué voz empiezo a contar, ¿no? Empezar a escribir es empezar por algún lugar, empezar a ordenar todas esas imágenes en un comienzo.
Y ahí volveré al acopio, seguramente ya creció en mi cabeza una primera escena y tengo que encontrar las palabras, y para encontrar las palabras con las cuales y las imágenes con las cuales la voy a desplegar, tengo que haber tenido, construido esas imágenes. Narro en primera sería, narra la mujer, narra Adela, narra en presente, como si fuera, hoy la azalea no quiso salir a ver el sol. ¿Se entiende esto que digo? Y ya está, ya me doy cuenta que está ahí preocupada por su plantita. O narra en tercera y un narrador exterior la observa y habla de esa mañana en la vida de Adela. ¿Se entiende esto que digo? Y tal vez en vez de empezar por el balcón, empiezo por las pantuflas y por verla caminar lento por la casa, porque en realidad es una vejez muy pronunciada, donde lo interesante que quiero contar es esa fragilidad del cuerpo que casi no puede más, pero que hasta último momento lucha con la planta. Tengo que ir encontrando qué. Empezar a pensar en la construcción del texto es empezar a pensar ese pasaje, ese puente que se hace con las palabras. Proyecto esas imágenes que son visuales, que son sensoriales, en un orden pleno de palabras, que le permita al lector hacer ver, poder ver la historia, que se proyecte. Todos sabemos que es un comienzo de un texto literario, simplemente porque lo leímos. Lo difícil es lo trabajoso, lo que nos implica dedicarnos a la tarea es encontrar el comienzo de lo propio. Cuando leemos un cuento parece que es obvio y natural que haya empezado así y no de otra manera, pero hay una serie de decisiones, de descartes que quien escribió hace. Pruebo un párrafo, pruebo otro, hasta que encuentro, ¿no? Como este párrafo es. Y eso requiere trabajo, estar ahí. Y también estar en presente. No me estoy preocupando por cómo va a terminar si todavía no sé cómo empecé. Momento a momento, bloque a bloque, construyo con metodicidad y con paciencia el texto literario. Todo lo que nos saca del presente, de la tarea como más concreta, cuando hablábamos de proceso y decíamos, bueno, un proceso está compuesto de tareas. Todo lo que nos saca como del presente de esa tarea es en general lo más perturbador, porque me ubica en una cosa que me genera ansiedad y miedo, que es todavía no sé ni cómo voy a llegar al final, todavía no sé ni cómo, estoy trabajando en otra cosa. Entonces observen cómo el trabajo se vuelve más pleno cuando están escribiendo, observen cómo el trabajo se vuelve más pleno si están en ese estado de concentración en el presente, ocupándose simplemente de hacer comenzar el texto. Y de una vez que tengo esa primera escena, hacerlo avanzar. Y una vez que avanzó, hacerlo avanzar más. Y una vez que avanzó, hacer esa pieza final que es construir el desenlace. Fragmento a fragmento intentando, más allá de que uno va teniendo hipótesis y hay vectores que se van armando y nos van impulsando hacia adelante y voy descubriendo cómo sigue todo el tiempo. Momento a momento, intenten permanecer en el presente, que es el que nos demanda como toda la energía productiva, ¿no? Como estar en esa pieza. Ese trabajo me va a dar por resultado un gran bloque de texto, ¿no? Un primer borrador terminado, un texto que va a requerir entonces un tercer momento del proceso de trabajo, que es el proceso de corrección, de pulido, de darle forma final, de revisar, de tomar decisiones, de buscar su forma óptima, su forma más condensada, la consistencia, la coherencia y la concordancia, la cohesión de todos los elementos que nos permitan llegar a esas formas literarias que conocemos como cuento, como novela, como capítulo de la novela, y que pierden el rastro de todo ese trabajo que hubo antes y nos generan esa ilusión, esa sensación de que quien escribió siempre supo que era así y no hay pérdida en el camino, no hay pruebas, no hay... Ese es el recorrido.
el acopio, la escritura en extensión y el proceso de corrección. El sábado que viene vamos a tener la clase específica sobre corrección, más allá de que todas las consignas del Atlético en el quinto paso van a tener indicaciones concretas de corrección, de observar y de trabajar en qué sentido esta observación de la coherencia, de la concordancia, de la construcción nítida de un foco, de un centro de gravedad que funcione como hilo conductor para todo el texto, y todos los elementos que van a ir observando y que también van a ir descubriendo por hacer, que es encontrar la versión terminada, la sensación de que lo leo de principio a fin y el texto funciona, que lo entiendo no solo yo, sino cualquiera que lo puede leer y puede crear como esa resonancia o esa experiencia estética. Acopio, escritura en volumen, corrección. Ahora las estamos pensando, sobre todo para poder transmitir de un modo ordenado estas herramientas de escritura, las estamos pensando de un modo como muy esquemático, como si fuera primero acopio, después, ¿no? Cuando estamos escribiendo, estos momentos son algo así, más bien como una especie de vaivén permanente, donde acopio, empiezo a escribir, me trago, sé que puedo volver al acopio, corregí una primera parte, encontré como una primera carilla muy sólida, avanzo con toda una segunda carilla que se me vuelve a volver desarmada, ¿se entiende esto que digo? Los procesos largos, digamos, ustedes ahora van a tener todas consignas de textos cortos, de una carilla. Los textos largos, sobre todo, el proceso es un dominar, el método es un dominar estos momentos y poder reconocer qué necesita mi escritura hoy, o a qué me voy a sentar mañana a escribir. Como decíamos antes, reconocer que en el proceso hay tareas y que en la calendarización del trabajo hay tareas. Entonces, escribí 2 carillas, las voy a dejar reposar, mañana me siento y ya me planifico que no avanzo, que voy a volver sobre esas 2 carillas para darles buena forma. Y entonces eso ya ordena mi tarea. Y tal vez sigo acopiando algunas, bueno, la mente sigue trabajando en cualquier dirección, más allá de que una se planifique, ¿no? La mente sigue activa. Entonces tal vez voy tomando notas de lo que viene, y si algo se me ocurre, me la anoto ahí medio suelta, acopio, tomo nota suelta para que me quede, y no perderla, y poder concentrarme en el trabajo de corrección, y cuando termino, se me fueron apareciendo algunas imágenes para seguir, entonces ese trabajo está siempre en marcha. Y así van a ir descubriendo cómo motorizar la escritura, cómo mantenerla permanentemente en un impulso hacia adelante, que no es con la velocidad de querer terminar todo rápido yo y avanzar a ciegas, fantasía del volumen, ¿no? Como de tengo mucho. No nos sirve de nada. Sirve tener sólido, sirve ir conformando buenos ladrillos, buenas piezas que me vayan generando una visión nítida del material. La zona de nebulosa es la zona del acopio. Entonces, si empiezo a diferenciar eso, puedo empezar a diferenciar textos que están en estado de acopio, materiales que están en estado de acopio, materiales hipótesis de cuentos que estoy dejando crecer. Todas estas herramientas en la construcción de un oficio, quiero decir, no solamente en una semana de campamento del Atlético, sino cuando uno empieza a dedicarse a la escritura y cuando empezamos a trabajar en los talleres de escritura y empezamos a desarrollar y a tomarnos incluso más en serio nuestro propio deseo de escribir, que es construirnos ese tiempo-espacio, ese acompañamiento para poder desarrollar y experimentar la escritura, las nuevas herramientas, tenerla bien en marcha. Bueno, ahí vamos descubriendo todo esto funcionando como método en el largo plazo, ¿no? Que no es solo cómo hacer un texto corto, sino cómo sostener proyectos de escritura, cómo darle espacio y lugar a imágenes que tienen la capacidad de traccionar textos más largos, cuentos más largos, novelas, o la fantasía. Todos tenemos una fantasía, ¿no? Entre manos, o sea, el deseo de finalmente terminar escribiendo qué. Entonces, bueno, poder llegar a materializar eso requiere poder trazarnos un camino, y ese camino es el de aprender a escribir y sostenerse dentro de la escritura, construyendo, como yo les decía antes, método, hábito y rutinas.
con el método, con los hábitos. Hábitos quiero decir sentarse, saber esperar, el hábito de acopiar, el hábito de tomar notas, el hábito de corregir, a eso me refiero con hábitos, ¿no? O sea, entender las tareas y aprender a disfrutarlas y no frustrarse ante los avatares y los atolladeros que nos presentan, es lo que nos hace posible poder escribir. A partir del lunes van a tener todo esto en carne propia y ojalá que un poco en carne viva, ¿no? Como ahí en estado de ebullición para que puedan entenderse mejor, reconocer mejor qué herramientas ya tienen, qué herramientas necesitan incorporar. Todos venimos de distintos trayectos, aunque sea la primera vez que se acerquen a la escritura, venimos de haber atravesado formalmente espacios de escolarización en la universidad, de trayectorias sobre todo lectoras, ¿no? O sea, todos tenemos una zona que reconocemos como la literatura que nos conmueve y que nos toca, los autores que nos gustan, los géneros que ustedes lean. Desde ahí es de donde ponemos en movimiento nuestra propia escritura, sobre todo desde nuestras prácticas lectoras, de lo que reconocemos como fuerza literaria que ha actuado o está actuando en nosotras, en nosotros. Lo que hemos leído alguna vez y que nos conmovió, que nos dijo, Dios mío, yo también quiero hacer esto. En esa zona de diálogo, de intertextualidad, la escritura propia se mueve. Así que con todo eso ustedes van a empezar a reconocer herramientas que todavía no pueden nombrar como herramientas, pero que ya tienen. Porque eso es aprender a escribir, no es solo adquirir herramientas, sino movilizar lo que ya se fue sedimentando en mí por la exposición en el mundo. Piensen que una de las formas de inmersión de un bebé, de un niñito, una niñita en el mundo es los cuentos que nos leían antes de dormir. Así nos empezamos a familiarizar con el mundo. Entonces hay una huella, una memoria narrativa, una idea que ya tenemos, ¿no? De cómo se arma, cómo se construye un texto literario, y todo eso son herramientas, algunas son cosas que hay que quebrar y buscar otras formas, otras son cosas que hay que aprovechar y reconocer como herramientas. De todo eso se trata armar una relación con la escritura. Bien, el lunes entonces lo que van a tener es primera consigna, primer mail a la mañana. Vayan pensando en sus rutinas. Visualicen la semana, visualicen sus días y vayan pensando a dónde van a ganarle espacio al día, qué horas, qué lugares, porque tal vez es entre que van al trabajo y vuelven a la casa, es parar una hora todos los días en un bar a hacer, ¿no? Como ábranse esos espacios, busquen adentro de la rutina. Y recuerden que si un día no hacen todo lo que propone la consigna, a veces con haber leído el mail, con haber quedado en contacto con la consigna, con haber leído los pasos, eso ya es algo que les va a funcionar. Y que tal vez no llegan a escribir el texto, pero hacen una copia y encuentran ahí algo que les interesa y pueden simplemente conservar eso para empezar a escribirlo en otro momento, ¿sí? La idea es que ustedes entren en contacto con la escritura y con eso, empezar a descubrir el tiempo que lleva, y que vayan organizando sus prioridades, o sea, lo que les da más ganas de hacer en esta semana. Ay, no puedo hacer todo, bueno, voy a mirar la clase y no voy a hacer la consigna, ay, no miro la... Vayan descubriendo qué les resuena, qué necesitan ustedes hoy, porque para eso está armado el Atlético como está armado, para que cada uno pueda armar un recorrido propio, personal, y a la vez estar todos trabajando en función de esas mismas tareas, y el sábado que viene nos vamos a encontrar acá nuevamente, mismo link, mismo todo, para cerrar el Atlético con la clase de corrección. Como les dije hace un ratito, vamos a dedicar, van levantando las manos, estos últimos minutos a dudas, consultas, preguntas, lo que quieran comentar. Tengo que activar acá micrófono. Tengo varias manos levantadas. A ver cómo venimos, en qué orden. Si alguien se tiene que desconectar, ya sabe que puede hacerlo, tienen las grabaciones después para poder verlo.
Tengo a Nora, tengo a Marta, tengo a Gabriel, tengo a Cris, tengo a Asociación Literaria Andina, que ya sabremos quién está detrás de semejante título, y tengo a Florencia. Así que vamos a ir en ese orden. Nora, ¿dónde? Hablaste de un Hola, Nora, cuadernillo. ¿cómo estás? Ahí estás. Bien, bien, muy bien. Hace un rato hablaste con respecto a un cuadernillo y si alguien ya lo habían bajado y qué sé yo. ¿De qué cuadernillo hablas? Del que tiene la descripción del proceso de escritura, que es el mismo que está en el mail que tiene este link. Así que si entraste acá en la reunión y tenés este link, está en el mismo mail. Ah, bueno, gracias, eso es todo. Muy bien. Marta, ¿dónde te tengo, Marta? Sacate el micrófono. A ver si se te escucha. Buen día. Buen día, sí, se ¿Sí? te escucha. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, mira, yo algo escribo y justamente lo que no hago, lo que me doy cuenta después cuando leo, como vos decís, es esto que dijiste, ¿no? Darle cuerpo y singularidad. Eso de suena Malvinas, escucho la radio, que también va a estar marcando una época. Porque yo hoy podría, si no decir, puse Spotify, entró un WhatsApp, no sé, estoy marcando que esto es entonces ahora, o aquello fue hace, no sé, en los años 70, 80. O la marca de cigarrillos, se me ocurre, o, bueno, yo eso es como que te escuché a vos y me llamó la atención. No lo puedo hacer, no sé qué estrategia tengo que... Cuando vos dijiste todo esto de hoy, bueno, yo tengo una tía jardinera que ahora tiene Alzheimer y que, bueno, ella me enseñó a hacer esto que vos trasplantabas, tengo un montón para hacer, pero nunca me había puesto a pensar, ¿qué escuchaba la tía en esa época? ¿Qué época era esa? ¿Cómo hago para entrenar eso? Gracias. Bueno, o sea, tendré que volver a decir lo que ya dije a lo largo de toda la clase, que tiene que ver con acopiar, con disponer esas imágenes y con proyectarlas en el texto. A lo largo de la clase vas a ir como descubriendo eso. En principio, hay algo muy clave que vos acabas de decir, que es tomar conciencia. Nunca me puse a pensar en esto. Sí, eso es. Y vos misma dijiste la marca de cigarrillos. Entonces, o sea, creo que se responde con lo que vos acabas de decir. Entonces, no sé qué está haciendo. Sacó la caja de Le Mans del bolsillo de su pantalón y como si todavía su padre estuviera vivo y pudiera verla, lo prendió a escondidas. Ahí me voy a la imagen de infancia, ¿no? Como fumar en lo prohibido. ¿Se entiende? Y eso ya arma una imagen. O sea, pero vos misma ya estabas. Está bien, es como que lo pude ver. Claro, y lo mismo que acabas de decir, que es, por ejemplo, la marca de cigarrillos puede dar algo y yo ahí le agregué algo del orden de la conducta, ¿no? O sea, seguir temiéndole al padre que te descubra, aunque tu padre murió hace 40 años, y conservar ese gesto de prender el cigarrillo a escondidas, por ejemplo, ¿no? Como asociar alrededor de la idea de fumar algo, ver algo en particular. Ver el movimiento del cuerpo, ver la caja de cigarrillos, ver la marca, o sea, ver, visualizar y hacerlo aparecer en el lenguaje. Me voy con otras cosas, pero no con esa marca. Gracias. Voy a ver quién. Gabriel Jerez, ¿es así? Sácate el micrófono. A ver. Muteate. Tal vez no estás pudiendo. Estás en el teléfono, ¿verdad? Sí, en el teléfono. Claro, que a veces es más complicado. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Bueno, muy feliz, la verdad que muy contento de haber empezado este taller. Escuchame, ¿desde dónde te estás conectando con esa tonada? Córdoba. Yo desde Córdoba, Tras la Sierra. Llegué hace 2 semanas de Tras la Sierra. Mira, ¿en qué parte? Estuve en Las Rosas. Claro, yo estoy mucho más al sur, más cerca de San Luis, de Merlo. San Luis. Pero dentro de la provincia de Córdoba. Muy bien. Se me nota mucho la tonada. Se te nota, y la cordobesa tiene eso que es muy inconfundible aparte, ¿viste? Bien. Bueno, yo entré al mail de nuevo por el tema de la compañera, creo que Nora, que preguntó el primer cuadernillo, pero ahí no encontré nada. En el mail no de hoy, en el mail de ayer.
o en el mail de bienvenida, el que dice Ah. descarga el A ver, cuadernillo. déjame un segundito que lo quiero comprobar ya, porque si no después, a mí me cayó uno, Después ya cuando sos mando la clase grabada, vuelvo a mandar el link. bueno, porque dice ya sos parte del campamento literario. No me acuerdo, en alguno de esos, o en el de ayer, o en ese está, el descarga el cuadernillo. Pero si no, se los mando después cuando les mande esta clase grabada. Bueno, por favor, porque acá no lo termino de ver, capaz que yo no me doy cuenta. Después te lo mando. Y si no, mandame un mail a hola@marianamassover. ¿Cómo es el mail? Hola, el mismo mail desde el que te llegan los mails. Bien, perfecto. Es el Bueno, mismo. y lo otro es lo mismo que vos dijiste, el manualcito que recibieron, es lo mismo, el cuadernillo. Exactamente, sí. Bien. Bueno, no, y lo otro que sí quería hacer un comentario muy breve que me vinieron dos imágenes. Cuando hablaste de las composiciones, que yo me acuerdo que cuando yo iba en la escuela primaria, nos hacían escribir muchas composiciones y a mí me encantaba, y hacían las composiciones bárbaras. O sea, me viene la imagen de estar escribiendo y de que era un proceso que disfrutaba mucho siendo muy chiquito, ¿no? O sea, Claro. muy pequeño. Y por otra parte, esta imagen de que tenemos de que el cine, por ahí nos genera cuando vemos películas de escritores, ¿no? Que van, se sientan en la máquina y empiezan, y ahí aparece la historia tal cual como después apareció en el gran libro, en el bestseller que les dio la fama y que lo vemos, ¿no? Entonces nos queda como asociado eso de, claro, yo me siento, me escribo tiqui, le escribo la cosa, y ahí aparece, y todo el proceso que lleva, entonces nos hace creer eso, ¿no? Y por otra parte, esto de también el cine a veces nos como sintetiza una historia, yo soy muy cinéfilo, ¿no? Como sintetiza una historia, porque en realidad no va contándola en tiempo real, sino que va tomando como distintos hechos, ¿no? Y son 5 imágenes que nos están hablando de 3 meses, y nosotros la vimos en 3 minutos, porque las imágenes nos parecen impresionantemente eternas, y una vez en imagen duró 2 minutos y medio, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, esas cosas van entrando en nuestro inconsciente y creo que son las que hay que ir desarmando al momento de ponerse a escribir, ¿no? Eso que vos estás diciendo, lo vamos a ver el sábado que viene cuando veamos en la clase de corrección, tiene que ver con la condensación. La narración es una versión condensada de una historia que es mucho más amplia y que se despliega con la velocidad, los ritmos del dispositivo narrativo, que es esto que vos decís, como en una película en 2 horas tal vez ves toda la vida de un personaje, ¿no? Y todas sus transformaciones. Quiero mostrar el mail para que sepan en dónde está el cuadernillo de escritura. Esperen que van a ver acá un compartir pantalla. El mail dice asunto del Atlético, apertura del Atlético, y tiene acá abajo el descargar la guía del proceso de escritura. Bien. Y en el mail de ayer no estaba, ahí yo me había fijado, es el que mandaste días anteriores. Es el de la apertura, por eso sí, pero o sea, es el que tiene el link a la clase, porque después el mail de ayer son recordatorios. Sí. Bien. Bien, perfecto. Hasta este lunes comienza el campamento, lo están viendo ahí, ¿no? Y, o sea, tienen que ir hasta abajo, igual acá lo dice, si aún no descargaste la guía de trabajo, hazlo antes de empezar, descarga la guía gratuita. Bien, perfecto. Si ahí hacen clic acá, ahora no se los voy a poder... Okay. No, ya no lo van a estar viendo nada. Bueno, no me lo deja mostrar acá. Pero hacen clic ahí, se les descarga el PDF y tienen esto que estuvimos hablando hoy de modo muy condensado. Bueno, voy a seguir. Gracias, Gabriel. Gracias. Gracias a vos. Tiene que ir rápido, ya sabes, se va rápido. Se sumaron más manos. Bueno, vamos a cerrar en Alicia. Se sumaron algunas personas más, pero si alguien se tiene que ir, se pueden ir yendo y yo me quedo acá con estas preguntas para no dejarlas con la pregunta en la lengua. Cris. Buen día. ¿Cómo estás? Lo mío es muy, muy chiquito, es agradecerte la generosidad de este Atlético. Ay, bueno. Me resulta muy interesante todo lo que dijiste y la posibilidad de entrenar siguiendo pasos, siguiendo con las consignas, siguiendo los pasos que dijiste antes.
Así que eso, somos un vagón de gente impresionante, así que bueno, de cada uno aprenderemos algo y las devoluciones que vos llegues a dar o lo que sigas enseñando. Muchísimas Eso lo gracias. tienen en el mail, no es un taller de escritura, no es con devoluciones, no es que tienen que mandar los materiales, No, van a tener, eso no lo dije, pero aprovecho para decirlo, sería imposible, y aparte el dispositivo de la devolución requiere un trabajo de taller de conocimiento, de saber qué es lo que el otro puede escuchar, con qué herramientas cuenta para poder, ¿no? Procesar una devolución, o sea, implica... no lo dije desde ese proceso, punto de devolución, sino de esto que estás haciendo ahora, de las preguntas que exactamente. te podamos hacer y que vos tengas esas respuestas, que de eso vamos a nutrirnos también. Exactamente. Y sí, lo que va a haber, esto quería decir, donde sí tomó contacto con lo que con lo que se produjo, con lo que todos escribieron a lo largo del Atlético, es en el cierre, que va a haber una convocatoria para participar con los textos corregidos de una antología, que no es un concurso, no tiene el formato, sino más bien es como una muestra de trabajos. Entonces ahí sí, sobre el final del Atlético, esto lo voy a explicar el sábado que viene en la clase. Van a poder enviar todos los materiales, yo me tomo un tiempito, leo todo personalmente yo, y hago una selección que tiene que ver no con elegir los mejores ni nada, sino con que haya un muestreo de lo que fue el trabajo, que haya de todas las consignas, o sea, todo lo que tiene que ver con la heterogeneidad, como vos decías, somos un vagón de gente, Sí. y esto va haciendo aparecer una multiplicidad de cosas en un montón de sentidos, entonces la idea es poder más bien como retratar esa multiplicidad. Bueno, gracias, Cris, bienvenida. No, gracias. Ojalá lo disfrutes. El sábado que viene me contarás si realmente esto que te estás imaginando y cómo te resultó el método y el paso a paso. No hay expectativas, te digo, solo Muy hay escucharte hoy y saber que puedo, con las cosas que dijiste, saber que puedo enfocarme desde otro lugar. Me pasa como a muchos acá, yo escribo desde hace 1000 años y siempre faltan recursos, entonces acá encuentro que es un caminito que no había tomado antes. Muy bien. Eso. Bueno, me alegro, gracias. Asociación. No sabemos quién es, solo vemos una cabellera, unos anteojos. Tentativamente una mujer. Sacate el micrófono. Están todas complicadas para sacarse el micrófono, parece. ¿Sabes dónde es? Mientras, mira, vamos a hacer así, no te lo abriste, o sea, estás hablando pero no te abriste el micrófono, tenés que hacer clic en el botoncito que tiene el dibujito de micrófono. Mientras vos intentás lograrlo, o tal vez tenés a alguien que te pueda ayudar, sigo con la rondita de preguntas y después vuelvo a vos. Y si no, puedes tipear en el chat. Ahí está. Ahí estás. Y lo volviste a cerrar. Algo hiciste bien, ahí estás. El tema es que, bueno, ¿por qué aparece Asociación Literaria Andina? Es porque mi hijo me armó esta computadora que él me regaló y no sé por qué puso eso. Yo soy Norita Mulet. Y Asociación Literaria Andina es acá en Bariloche, algo que hemos armado, un grupo de gente que escribimos y que nos gusta la literatura y nos juntamos para, organizar algunas cuestiones, fiesta de la palabra, seguir escribiendo. Bien. Mantener esto de la escritura, compartir con otros y demás. Bueno, por eso se llama así. Y nada más, no quiero ser tan extensa, pero bueno, estoy muy entusiasmada con esta propuesta, porque yo soy lo más desordenada, antimetódica, caótica, desprolija, espantosa. Yo escribo poesía. Tengo escritos 3 cuentos, pero me dedico más a la poesía, pero me gustaría poder escribir. Y esto que vos estás planteando, si yo logro, aunque sea la mitad, va a ser todo un éxito. Así que agradezco mucho. Yo le decía antes a alguien que ya simplemente con poder ordenar mentalmente las ideas, y aunque no las puedas encarnar, reconocer algo de esa adquisición ya va a ser algo. Sí, ser metódica para mí sería sensacional, porque, por ejemplo, tengo que escribir poesía y entregar el viernes, hago un taller, ¿no? Y lo hago el jueves a la noche. Se va armando.
durante la más- semana se va armando Lo en el más interior. tremendo como ya de esto sabemos. es que te perdés vos de la posibilidad del recorrido, que si arrancás Tal 3 cual. días antes, vas a poder sedimentar y profundizar un trabajo que si no estás siempre cumpliendo. O sea, como Tal si cual. fuera que escribo para cumplir con otro, en vez Tal de cual. escribo para mí. Entonces, Así que me ir encanta siempre la propuesta como por eso. de atrás tiene un poco como esa Sí, variante. Muy Muchas bien. gracias. Bueno, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Sigo con Florencia, no sé si me estás escuchando. ¿Cómo estamos con los micrófonos hoy? A ver si ahí no se está pudiendo abrir el micrófono. A ver. Parece que no. Bueno, seguí probando, Flor. Ahí te lo abriste. Ahí, a ver, habla. Ahí se escucha, ¿no? Ahí se escucha. Perfecto, gracias. Algo pasaba. Sí. Tan raros. Yo participé en varios Tan talleres resistentes. tuyos. De hecho, tengo esto, no sé si se ve acá en la cámara, que es el libro del Atlético, El cuaderno. el cuaderno, es de un par de ediciones atrás igual, pero por una cuestión, te quería agradecer principalmente porque, bueno, estoy pasando por una mala cuestión económica, no he podido hacer últimamente tus talleres, y la verdad que poder acceder en este momento a de nuevo esta práctica, estos métodos y demás, sirven un montón. Uno es como que lo pierde cuando no es tan constante. Yo en una época hacía un taller por cuatrimestre, una cosa así, lo perdí, y la verdad que volver a hacer esto cambia muchísimo. Yo de hecho soy project manager y mi trabajo se basa en generar metodologías de trabajo y dividirlas y demás, y con Claro. esto que vos decías, siento que me va a servir un montón también, Muy que bien. antes no lo usaba, por ejemplo. Muy bien. Así que bueno, muchas gracias. Una bienvenida. De nada, Flor, bienvenida nuevamente. Gracias. De nada. Me alegro que encuentren ese tipo de valores, ¿no? En el espacio, o sea, la posibilidad de encontrarse con algo que si no, a veces de otra manera, no lo podemos encontrar o se nos resiste más la posibilidad de hacerlo, y que esto les permita eso, acercarse a la escritura, poder disfrutarla, sobre todo tomarla de una manera lúdica y profunda al mismo tiempo, ¿no? Responsable con ustedes. Como ustedes están acá porque ustedes quieren escribir, no hay ninguna otra obligación que la que ustedes se armen con ustedes mismas, con ustedes mismos. Sigo con Cristina Vivachi, dice ahí, sí, Cristina pensé que decía Bianchi, pero no, Vivachi. Hola Cristina, ¿tengo muchas Cristinas o estoy equivocada? Ya leí varias. Hay varias Cristinas. Bueno, uno, agradecerte, me sumo a todos los agradecimientos porque realmente siempre fuiste muy generosa. Te sigo desde hace mucho. No he tomado demasiados cursos, pero sí hice otros atléticos. Y decir esto, yo escuché todo lo que dijiste hoy y me acuerdo, quiero decir lo que yo hago. Leo mucho. Y de cada uno de los textos, de cada uno de los autores, lo que hago es subrayar. Subrayo un montón y todos esos subrayados los uso. ¿Cómo los uso? Por supuesto, no es que copio la oración textual de uno o de otro, pero sí lo uso como vos decías, para formar una imagen, un marco, un circuito, una situación que después la pueda desarrollar. A mí me sirve, no sé si está bien o está mal, me sirve eso, porque, qué sé yo, cada uno de los libros o cada uno de los autores, vos, por ejemplo, me hiciste conocer un montón de autores que yo, como por mi edad, en el profesorado no lo hacía, no tenía ni idea de que existían, porque pobre, algunos ni habían nacido. Pero la realidad es esa, la realidad es que este Atlético me sirve, y este año nos vamos a volver a ver, eso está, estoy segura. Muchas gracias. Gracias a vos, Cristina, No, por volver. Voy a mirar el teléfono. Ahí estoy, bueno, vamos quedando con las últimas manitos levantadas. Sigo con Alicia, termino con Norma y nos vamos.
Hola, Bueno, Alicia. ¿qué tal? ¿Cómo va? Gracias yo me sumo, gracias por la propuesta, súper interesante. Me pasaron varias cosas, me pareció que ordenaste muchísimo, digamos, yo vengo haciendo algunos talleres, pero volver a escuchar, digamos, de distintas voces, de distintos lugares, cómo organizar los procesos, me pareció súper interesante. Y me pareció algo que me llamó mucho la atención, que nunca lo había pensado así, cuando vos decís algo así como el texto terminado es el resultado de un proceso de composición. Dijiste que el proceso se desarrolla con tiempo, espacio, que hay algo del carácter ritual. No podía dejar de escuchar algo que tiene que ver con mi trabajo. Yo soy analista, trabajo con pacientes y escuchaba esto como cuando muchas veces nos llega la consulta, el pedido de, bueno, ¿esto cuánto va a llevar? ¿No? ¿En cuánto tiempo yo me voy a mejorar? La demanda de ya, ¿no? Claro, que eso además es algo histórico, digamos, no es nuevo, yo tampoco soy nueva, no soy tan joven y no soy nueva en la profesión, pero ahora todavía en estos tiempos es todavía mucho más notorio esto de la inmediatez, el apuro, ¿no? Sí, Y escuchar esto, digo, casi que te diría, me diste herramientas para poder explicar de una manera más didáctica de qué va el asunto, de qué se trata. Que como muchas actividades humanas requieren de proceso, de trabajo, de tomarse el tiempo, ¿no? Y sobre todo un tiempo que no se puede anticipar cuál es. Yo no puedo saber de antemano cuál es. Puedo saber lo que puedo disponer o sea, de disponibilidad personal y propia. Ni hablar, yo me analizo hace 22 años. Menos menos en algo con un carácter tan, ¿no? Difícil de hacer como es el trabajo con el inconsciente. Pero la escritura tiene mucho de eso, pero sí lo que podemos hacer es construir una disciplina de trabajo, donde disciplina no es autoflagelarse, sino un estar con una, dispuesta a estar, ¿no? A estar. La escritura no se desarrolla solo las 2 horas que yo me siento a escribir. Cuando yo estoy conectada sensiblemente, intelectualmente, con lo que tengo en mente, con lo que se está gestando, la escritura es transversal a toda la vida, entonces salgo a caminar y escucho una conversación y me devuelve algo, y uno está en un estado de radar. El análisis es un poco eso también, o sea, no es ¿no? Es la sesión y es el efecto de eso a lo largo de la semana, y es como el trabajo que se produce como a partir de esos núcleos fuertes, y pasa lo mismo en el taller de escritura, que son 2 horas a la semana, pero de lo que depende la escritura es de todo lo demás. Así que sí. Y el encuentro, además eso que decías también, que los grupos son pequeños en términos de taller, concepto de taller es el intercambio con los otros, es lo que los otros escucharon de lo que nosotros estamos diciendo, o lo que estamos leyendo. Eso me parece que es súper interesante. Así que bueno, quería compartirte ese efecto inesperado. Muy bien. Así que bueno, me alegro. Bueno, espero que nos veamos acá el sábado que viene y podamos chequear cómo resultó esto también en materia de trabajo concreta a lo largo de la semana, ¿no? Que es, o sea, ejercitarlo en la praxis. Vamos con Norma y cerramos. Y nos vamos. Qué bien, se quedaron un montón. Se fueron muchos, pero se quedaron muchos también, así que, sobre todo porque esto habla del interés de ustedes. Habla del deseo, habla de las ganas de aprovechar esta propuesta, de aprovechar el espacio, de aprovecharse ustedes también en el verano, cuando uno arranca el año un poco así, ¿no? Como con los ojos bien abiertos y con cierta disponibilidad ¿no? A salir a cazar cosas nuevas. Norma. Hola, buenos días Mariana, buenos días a todos. Hola. ¿Cómo estás? Yo hablo desde Jujuy, de la provincia de Jujuy. Bueno, yo hablo desde mi inquietud personal, y es, si pudiera lograr hacer algo mínimo y auténtico, para mí sería un éxito. Digamos, mi aspiración es mínima, pero mi aspiración es que sea algo propio, ¿no? Que nunca existe nada absolutamente propio desde ya. Así como, por ejemplo, cuando uno hace una tesina, siempre es un trabajo, la tesina no es tu trabajo, no es un trabajo colectivo. Pero yo quisiera, si pudiera en algún momento hacer algo mínimo, menor, no tengo yo quiero empezar como cualquiera que inicia sus primeros pasos, ¿no? Y si yo pudiera hacer algo
Muy bien. No escribo, yo no soy una persona como escuché que escriben, ¿no? Yo no. Yo te voy Yo a soy, decir algo con respecto a eso. y no tengo esa habilidad para decir que escribo, pero sí he logrado terminar una carrera, me recibí hace poco de licenciada en ciencia política y quiero seguir estudiando, y no es un tema académico, pero va más allá, es una cuestión de que lo que yo haga, ya sea en este año que voy a iniciar, si puedo, una carrera de posgrado, es que lo que haga sea en lo posible mío, ¿no? Bien, eso te Y más quería allá decir. sí, Te hago ahí se entendió pero completamente lo que estás diciendo. Yo creo que ahí tal vez el punto sería con esa cosa de decir yo quiero hacer algo pequeño, algo, no pensar ni en términos de pequeño ni de grande, sino en términos de algo propio, que me parece que es la clave de eso que vos decías, algo que sea mío, que yo me pueda parar frente a eso y reconocerme y decir esto me pertenece y esto valió la pena para mí, que es la única forma de que algo pueda valer después la pena para otro. Y otra cosa que dijiste que es muy importante, que es, y de acuerdo al tiempo de cada uno, o sea, no es lo mismo alguien que pueda tener, tal vez, alguien decía, no, yo hace mucho que vengo haciendo taller, y eso te da un recorrido, y eso, y otro que dice, bueno, yo es la primera vez que me voy a encontrar con la escritura. Entonces, desde ese lugar particular en el que cada uno se suma, lo que pueda experimentar y lo que pueda lograr va a ser diferente y heterogéneo, moldeado por todas esas cosas, y lo más importante que es el tiempo que le vayan a poder dedicar. O sea, todo depende de esa entrega, pero que sobre todo, de eso se trata para mí también del taller, de entender el tiempo y el proceso de cada uno, que no es igual. Por eso es un trabajo al mismo tiempo tan potente en lo grupal y tan potente en lo individual, o como yo pienso, el encuadre, ¿no?, pedagógico del taller de escritura, que es conducir un trabajo que es grupal y al mismo tiempo un trabajo que es recontra individual, que es poder guiar a cada uno, a cada una de mis alumnos con su recorrido y con sus necesidades particulares y con que no siempre es lo mismo lo que se nos pone en juego, lo que son nuestras potencias y nuestras debilidades. O sea, escribir, aparte, aprender a escribir es un gran acto de autodescubrimiento y de autoconstrucción, que es saber dónde están mis potencias, dónde están mis debilidades, dónde están, ¿no?, como las zonas donde es un gran trabajo de entrenamiento mental, de disponibilidad mental, como los deportistas de alto rendimiento, ¿no? Un trabajo con la mentalidad. Entonces, bueno, ir trabajando todo eso es parte de los procesos. claro, como ejemplo, como decir que en lo que poco, cuando digo mínimo me refiero a una expresión, digamos, de ser sincera, que estoy empezando, ¿no? Claro. Pero sobre todo quiero decir que aquello que pudiera ser tenga algo mío, que sea mi emocionalidad, Claro. mi vivencia, lo que he vivido. Si hago un relato de una cuestión que he vivido, sería muy interesante, porque ahí puedo volcar esa vivencia, pero también, como dices, que sea como la economicidad de las palabras, digamos, que yo pueda encontrar esas palabras, ¿no? Que pueda traducir. Ya vamos a hablar de esto en la segunda clase, la voz propia. Bien, Norma, hago un punto ahí para poder cerrar. Todos podríamos quedarnos infinitas horas hablando del recorrido personal, de las necesidades, de todo lo que nos va apareciendo. Les va a aparecer mucho más a lo largo de esta semana, ojalá. Como les decía recién, es un gran trabajo de autodescubrimiento, de autorreflexión, de observarse, de pensarse, de capitalizar las herramientas para proyectarlas, no solo en lo que estoy escribiendo hoy, sino en el largo plazo, en una vida. Así que ojalá encuentren lo que vinieron a buscar y, como decía hace un rato una de las compañeras, se encuentren también con lo inesperado, con lo que no sabían que se podían encontrar y que de algún modo después, en un segundo tiempo, nos damos cuenta, eso es lo que yo estaba buscando y no lo sabía. Una relación con la escritura, un modo de entender el proceso de la imaginación o lo que fuere. La semana que viene nos encontramos acá a la misma hora, les va a llegar igual el recordatorio, el link, y el lunes, mañana les va a llegar la clase grabada, les voy a mandar de vuelta el link con el cuadernillo, igual ya les mostré dónde lo tienen, en la clase que dice apertura, que debe ser del mail del viernes, y en el mail de bienvenida debe estar también. O solo miré uno para poder pasárselos acá, decir, bueno, en ese está seguro.
Y como les dije antes, sobre el final del campamento vamos a tener también la convocatoria para que lo que escriban lo puedan mandar, y que va a ser el momento en el que yo voy a entrar en contacto con lo que ustedes escriban para armar la antología de trabajo del Atlético de Escritura. Gracias por haber estado hoy, gracias por sus palabras tan amorosas, por el deseo puesto en marcha. Es un montón ya, ¿no? Es decir, elijo, me priorizo, me doy este espacio, ya haber marcado esto en la agenda, haberse armado la mañana para poder estar acá. De lo que más habla es de ustedes, del deseo, así que intenten no perderlo, no abandonarlo, de abrir los mails todos los días, aunque piensen que lean, no pierdan el contacto, guarden los mails, lo que no hagan esta semana lo van a poder hacer a lo largo del año, todo es material para que ustedes puedan encontrarse con la escritura, con la felicidad de escribir, con la felicidad de tener un tiempo propio, un tiempo fuera del mundo, fuera de las redes, fuera de las demandas del mundo, para dedicarse a explorar la propia imaginación, la propia subjetividad, las propias emociones, como decía Normi, la propia voz. Encontrarnos con nuestras palabras, las palabras que nos son más propias, los trazos de nuestra imaginación en la lengua, las voces que nos habitan, las voces de las tías, de las abuelas, de las maestras con las que nos formamos, todo eso que forma nuestra lengua más privada, más personal. Con todo eso ustedes van a escribir y lo van a ir descubriendo día a día a partir del lunes. ¿Vamos hasta acá? Nos despedimos. Muchas gracias. Vayan saliendo, de Muchas nada. gracias. Nos encontramos en vivo la semana que viene y nos vemos todos los días en el Atlético. Pasen por el Instagram, dejen comentarios, ya tienen un montón de vías abiertas para poder mantenerse en contacto también entre ustedes, pasar a leer lo que comentan los demás, etc. Nos vemos la semana que viene. Vayan saliendo. Chao. Chao.